Tal como se lo hemos venido anunciando durante todo el programa del día de hoy, estamos aquí en el Tiempos Violentos conversando con una mujer que hoy es una viuda y que todavía llora y está en un proceso muy difícil de despedir a quien fuera su pareja durante los últimos 8 años de vida y con quien además tenían una familia maravillosa. Rolena Fres se encuentra en el estudio de Tiempos Violentos. Rolena, sé que estás viviendo momentos muy duros, muy difíciles, y por eso mismo te agradezco con profunda humildad el que estés conversando con nosotros en el programa. No, yo agradezco estar acá porque hoy día soy la voz de mi marido y soy su lucha viviente hoy. Esa es mi misión ahora. Esa es tu misión. Hoy además se cumplen 14 días, 2 semanas de la partida de Claudio, un hombre que amaba su trabajo, que lo hacía con pasión, un hombre de 45 años, padre, abuelo, Sí. bombero. Tenía muchísimas virtudes que poco a poco se han ido conociendo. A mí me gustaría que el público que nos ve lo conociera también. ¿Te parece que me cuentes quién era Claudio Villar? Claudio era una persona, en verdad, mucho amor, como dices, mucho amor por su familia, muy preocupado de sus hijos. Formamos una familia de 5 hijos, en la cual eran los de él y los míos, que siempre fue los nuestros, desde siempre. ¿Cómo fue eso? De estos 5, ¿cuántos aportaba Claudio? Él tenía 3 biológicos. 3 hijos de él, ¿ya? O sea, hasta hace un par de semanas nos dijeron cuántos hijos tiene él y él dijo 5. Ya. Y yo le dije, pero son 3 biológicos tuyos, como haciendo la diferencia. Me dijo, no, Rolena, tengo 5. Tengo 5. No tengo diferencias, son Mira. los 5 mis hijos. Entonces, claro, biológicamente él tiene 3, yo biológicamente tengo 2 y hacemos 5. Cuando se juntaron eran 5. todos los ensamblados. De hecho, somos el familión. Familión. Sí, el familión Villar Fres. Mira, qué linda familia. Como pasa también a muchísimas personas que tienen su historia, tienen su mundo. Además, hay algo particular. Ustedes se conocían desde chicos, desde muy jóvenes. Sí, desde muy chicos. La bomba nos ligó mucho. Mi papá fue quien incentivó a Claudio a meterse a la bomba. Ya, ¿tu Desde papá los bombero? 13. Mi papá bombero. A los 13 años le dice a Claudio, oye, te espero en la bomba el día lunes a tal hora, marzo. Y ahí Claudio enganchó y mi papá era su instructor de brigada, entonces siempre estuvimos ligados. De hecho, siempre nos preguntamos que nuestras vidas coinciden mucho. Mira. Mucho en muchos aspectos. Entonces, por ejemplo, su mejor amigo está de cumpleaños el día en que yo estoy de cumpleaños. Ya. Su otro mejor amigo está de cumpleaños el día de mi hija de cumpleaños. Wow. Su hija del medio se llama Natalia Fernanda, mi hija es Antonella Fernanda. Su hijo más chico es Juan Ignacio y mi hijo es Cristóbal Ignacio. Nuestros números de carnet coinciden incluso en lo que terminan, en 477 ambos. No te puedo Entonces creer. siempre es una seguidilla de cosas que dijimos que eran esta y en todas las vidas. Pero pausa ahí, porque ustedes tenían esta vida de jóvenes juntos, de adolescentes juntos, tu papá conocía a su papá, llega a la bomba, pero no enganchan al tiro. No. Él arma su vida, tú armas la tuya, Sí. y pasan muchos años y ustedes se reencuentran. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Bueno, yo dejé de ser bombero, Claudio tenía un cargo ahí, era inspector de rescate, y yo me acuerdo, conversamos muy poco. En verdad, cada uno en su vida, teníamos 5 años de diferencia, para él siempre fue como que yo era muy joven para él. Ya. ¿Y tú cómo lo nada, encontrabas? Muy es viejo. que en esa época yo tenía otro círculo de amigos, él el de él, no, Ya. nada. Y tuvieron que pasar 16 años desde la última vez que nos vimos, nos reencontramos. Yo trabajo en salud, trabajo en urgencia, en un servicio de urgencia. Tú eres TENS. Sí. Llegó su mamá mal, descompensada, mal, que hacía tanto que yo tenía que trasladarla al hospital. El doctor me dijo, si Rolena, vaya usted. Ya. Y yo le digo, ¿pero por qué yo? Si eso en verdad no era mi trabajo en ese momento. Dice, no, me hizo porque está muy descompensada, váyase usted. Y la paciente, la señora, me dice, no, me dice, pero viene mi hijo. Y yo, no, señora, nos vamos porque esto está grave. Y en lo que voy a subirme a la ambulancia, llega el hijo. ¿Y te gustó el tiro? No, me choqueó porque dije, me dio lata porque dije, pucha, voy con la mamá muy mal y tengo que decirle todo lo que le pasa. Tú estabas ahí en modo profesional. Sí, Estás haciendo tu absolutamente. pega. Súper, nada. Y quizás para él fue distinto, no sé. No, de hecho Ah. lo hablamos y fue como la urgencia, le empecé a hablar, ni siquiera le dije, Claudio, yo soy, no, nada. Le empecé, oye, tu mamá esto, va a pasar esto otro. Y en algún momento le digo así como, tu mamá puede hasta que la amputen.
y se le llenan los ojos de lágrimas y yo así como... Y digo, puta, empecé a comentarle y en algún momento él me dice, ¿tú conocías esta urgencia? Yo le digo, sí, la antigua también. Y me dice, y me queda mirando con cara rara y entonces yo le digo, Claudio, y me abre los ojos así como preguntándome de dónde te conozco. Y yo le dije, yo soy Rolena, la hija de Nelson, y su mamá se da vuelta y me dice, tú eres la Rolena, la mamá de Cristóbal, y no sé, pero si tú estabas en la casa. Y yo como, sí. Y ella me dice, no te había conocido, te encontraba cara, pero trataba de ver de dónde era y me dice, no. Y de ahí yo ya me fui, la dejé, al otro día lo busqué, debo decir, para preguntarle por su mamá, pero de verdad que en verdad profesionalmente, porque sabía que estaba mal. No tengo por qué dudar. Y preguntándole por su mamá y todo, y él después volvió al consultorio donde yo trabajaba aparte, y ahí me llevó a su mamá como paciente. Desde esta historia han pasado 8 años y nunca más se separaron. No. Empezaron a escribir su historia de amor, se presentan a sus hijos, tienen este gran familión. Sí. Él lo describen como muy profesional, Sí. muy preocupado, muy detallista. Un amigo de él, lo vi por ahí en algún medio de comunicación, decía que era incluso una persona muy cuadrada, que era muy estructurado. Los de la primera compañía de la cisterna, sus grandes amigos de toda la vida, ellos, la gente del cuerpo metropolitano, le tienen un cariño gigante y supieron que tú ibas a estar con nosotros hoy y te enviaron las siguientes palabras con muchísimo cariño. Mira. Bueno, Claudio Villar para nosotros como compañía y en lo personal como camarada fue una persona íntegra, muy respetuosa, muy dado a la camaradería. En las compañías como la nuestra fundadora, la camaradería es fundamental, comparte historia, siempre tenía también con nosotros una palabra de aliento. Como oficiales también, siempre tenía un aspecto a mejorar en nuestro cuartel. Toda nuestra historia está hoy en nuestras paredes gracias a él. Por lo tanto, realmente nos vimos enriquecidos con su amistad, con su camaradería y sobre todo con su acompañamiento en las jornadas extensas en su tiempo de lo que fueron los turnos incluso para atender emergencias en tiempos de pandemia. Hice turno con él, así que realmente me siento agradecido y muy fortalecido por todo el apoyo que nos entregó mientras estuvo tanto como oficial como camarada al interior de la primera compañía. Un abrazo grande a todos los voluntarios de la primera de la cisterna. Sabemos que también están de luto en estos días, así que gracias a Daniel en particular por darse el espacio de conversar con el programa. ¿Uno de sus grandes amigos? Sí, uno de los más cercanos que tenía. Uno de los más cercanos. Qué lindo cómo hablan de él, ¿no? Sí, de hecho, bueno, con Claudio teníamos muchas conversaciones sobre todo, donde me decía, a mí me dijo, poco me quieren, porque yo soy muy cuadrado, me decía, yo soy exigente, me dijo a mí las cosas tienen que ser así, entonces como él decía, como en el fondo ser estricto no era ser de amistad y que la gente confundía esas cosas. Mira. Pero Pero además las muestras de cariño ahora son completamente contrarias a esa versión. Muchísima gente lo quería. Es que él era muy respetuoso de todo con las compañeras, con los compañeros. Era muy noble él, en verdad era muy noble. Noble. Mira, qué linda palabra utilizaste, Rolena. Sácame de una duda, ¿en qué momento este bombero, padre de familia, ingresa a la Dirección General de Aeronáutica Civil y termina controlando la seguridad en la losa del aeropuerto? ¿Cómo fue esa parte de su vida? Bueno, Claudio cumplía 24 años el día que pasó todo esto. El 8 de marzo él cumplió 24 años en esa función. Sí. Él entró a estudiar técnico a nivel superior en seguridad aeroportuaria y tienen como muchas funciones. Es como un poco los TENS que se encargan de todo, ellos también en el aeropuerto de muchas cosas. Tienen que ver como con los equipajes, con los pasajeros, con los aviones, con las cargas. Fue inspector de carga, entonces también hizo clase en la escuela aeronáutica. A sus mismos colegas, él también le hizo clase. Ya. Pero claramente con el robo del siglo las cosas igual cambian. Ya. Y eso hizo que el aeropuerto, entre comillas, tomara medidas y los armara. Ellos entonces, hasta que este tipo de robos empezaron a suceder, no eran personal armado. No,
No, tenían determina. otras funciones o estaban como apoyo, entre comillas. ¿Él siempre quiso llevar adelante este trabajo? ¿Le gustaba su pega? Así como de las armas, dices No, tú. no, no, la parte aeroportuaria, la parte del trabajo de la carga, de hacer clases, de preocuparse de los aviones. Mucho le gustaba hacer clases, a él mucho. La parte académica Sí. era lo que más le gustaba. Sí. Y cuando empiezan los famosos robos del siglo y se hace un replanteamiento de seguridad y les entregan armas, ¿qué planteaba él? Es que eso fue como un grupo de colegas, que primero como que fue voluntario, Claudio lo hizo porque en verdad él siempre buscó ser más, él siempre recalcaba mucho que uno tenía que seguir estudiando, ser más, no quedarse estancado, entonces también lo vio como una posibilidad ¿Ya? dentro de todo y lo asumió súper responsablemente. O sea, si tú me preguntas si algún día tuve miedo antes, nunca, porque sabía que él era muy responsable con todo. Sí, después fue, por ejemplo, con el aviso de bomba que hubo también una vez, yo ahí sí sentí pánico. Pánico. Sí, fue como que me quedé rezando toda la tarde, te lo juro, así como que no le pase nada, y ya después como ya no pasó, claro. Y los hechos violentos del aeropuerto que se han sabido ahora último, claro, lo conversábamos, pues me decía, Rol, esto pasa todos los días en el aeropuerto, me decía, solo que no se sabe. O sea, el último que conversamos fue que bajaron unos pasajeros de un avión a Antofagasta Sí. y golpearon a los compañeros, Sí. y él le decía, me decía, Rol, esto pasa. O cuando gente pública, cantantes urbanos u otros también han salido, me dice, Rol, esto pasa, pero no se ve. Y yo le decía, ¿pero cómo? ¿Y ustedes? Y me decía, no, es que en verdad, para contarte, Claudio era tan apasionado con las cosas que hacía que incluso se hizo dirigente. Crearon su asociación Sí. de su especialidad. Por lo mismo, para ellos tener las mejores condiciones de trabajo. ¿Él se sentía inseguro trabajando? Veía que había muchas falencias y era algo que conversábamos siempre. De hecho, el 2014, yo buscando cosas de él, 2014 él ya tenía enumerados una serie de cosas, Sí. de falencias de su trabajo. Sí, yo lo vi, no sé si lo tendrás fresco en tu memoria, pero yo lo busqué antes de esta Era como conversación. capacitaciones, reforzar sus puestos de trabajo. Él pedía cosas básicas. que eran impresionantes. Él, claro, asume este liderazgo, cierto, dirigencial, y le habla a sus compañeros y dice, bueno, proponer cambios en la infraestructura de los puestos de trabajo, orientándolos y hacia la seguridad aeroportuaria, proponer la implementación de tecnologías en los puestos de trabajo, por ejemplo, lectura de tarjetas de embarques, lectura de códigos de barra. Él dice, proponer capacitaciones permanentes, no las hay. Esto lo escribió En Claudio 2014. el 2014 en un mensaje a todos sus colegas, entre otras tantas medidas, asesorar a la institución para la adquisición de equipamiento. Somos capaces de autodirigirnos y tomar decisiones. La verdad es que uno dice, esta persona que fallece en un acto de servicio, trabajando, haciendo su pega, anunció que estas cosas podían pasar. Sí. Lo dijo. Esa es mi rabia, esa es mi impotencia y mi frustración hoy día. Por eso yo estoy acá contigo, porque yo soy la voz de él. Yo tengo que seguir con esto. Porque él lo hacía para que sus compañeros llegaran sanos a su casa. Volvamos al 2014, Rolena. Tranquila, nos podemos tomar todo el tiempo que tú necesites. Cuando sucede ese robo del siglo, él detecta que aquí hay varios problemas y comienza este camino buscando mejoras, ¿cierto? Poder trabajar tranquilo y seguro. ¿Cuál es la reacción de la DGAC? ¿Cuál es la reacción de sus jefes? ¿Cuál es la reacción del entorno, del sistema? ¿Qué le dicen? Nada, solo lo escucharon. Las cosas que ellos proponían, nada. Me decía, roles son súper reactivos, me dijo. Con el robo del siglo, claro, nos armaron, hicieron algo. No es suficiente. Y seguían ellos luchando, seguían mandando cosas, seguían pidiendo cosas y en verdad era nada. ¿Los armaron? ¿Los entrenaban constantemente? ¿Los llevaban al polígono a disparar? Una tarde al año. Una tarde al año. Sí, en su día libre. Entonces él tenía que ir una tarde a disparar en su día libre. Ajá. Hay que recordar que los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil en su gran mayoría son personal civil, pero que depende de la Fuerza Aérea de Chile. Son de la híbridos. FACH. Para algunas cosas son de la FACH y para algunas cosas son civiles. Claro, pero no son uniformados, no tienen grado. Entonces es una cosa híbrida que a mí en lo particular me cuesta comprender, sobre todo desde la lista de la protección a los funcionarios, ¿cierto? Sí, es algo que también conversamos mucho. Porque, por ejemplo, su carrera funcionaria, Claudio cumplía 24 años de servicio y solo subió 1 grado.
una vez en 24 años. Tenía un grado y aumentó en una vez en 24 años. Uno en 24 años. Dice... Claudio tenía 24 años con el contrato plazo fijo. 24 años con contrato plazo fijo. Sí. Y lo que decía el general que habló que hay seguro, no hay seguro. ¿Alguna vez pensó que le podía pasar lo que sucedió el 8 de marzo o se vio en una situación similar? Él para los otros asaltos no estuvo. ¿No estuvo? No. Era como, bueno, mi alivio en todo caso. Claro. Pero sí era un temor que iba a pasar. Era, como te digo, lo conversamos mucho. Él me decía, son tan reactivos, me dijo que aquí iba a tener que pasar algo grande para que hagan algo. Me dijo, aquí van a haber muertos, pero yo siempre lo imaginé como muertos de los delincuentes. Claro. Nunca menos mi marido. ¿Alguna vez tú le dijiste, Claudio, y si te sales de ahí, si cambias de trabajo, busquemos otra cosa, no sé? Es que él no quería seguir ahí. Él no quería seguir ahí. No quería terminar su vida haciendo esto. Ya estaba cansado, estresado. Una de las cosas también, por ejemplo, él quedó de jefe de turno, de su turno. Y también era desgaste emocional fuera del trabajo, que tenía que hacer planificación y cosas, y eso es con su mismo sueldo. Él tenía mucha responsabilidad con el mismo sueldo del que no hace nada, que no tenía esa responsabilidad. O sea, le asignan una jefatura de turno, no le aumentan su sueldo, su remuneración. No, de hecho, por portar armas tampoco tienen una remuneración más alta. Ok, vámonos atrás. Les pasan un arma, no los capacitan, no los hacen entrenar, no les entregan lo que requiere. No le aumentan el sueldo por tener un arma. Luego lo hacen jefe de turno, no le aumentan el sueldo. O sea, lo van cargando de trabajo y él ya simplemente se quería salir de ahí. Claro, pues tú postuló para irnos a la isla de Pascua. Ya. No quedó. Postuló para estar con los perros, tampoco quedó. Postuló para irse a la DASA, que es como la jefa una cosa administrativa. Aún así, perdiendo el 30% de su sueldo, quería irse, tampoco quedó. ¿Y qué explicación le daban? No, nada. No, el proceso selectivo, en verdad. Elegí a otra persona, simplemente. ¿Cuántas personas componen el turno? Tú no sé si manejas ese antecedente. ¿Cuántas personas eran el turno de él? Ay, no recuerdo, en verdad. Solo sé que siempre le faltaba mucha gente. Porque siempre estaban en déficit. Por ejemplo, tenían que ir a turnos extra porque faltaba gente, y de esos turnos extra después le dijeron que le iban a pagar la mitad. Y que después lo iban a dar con descanso complementario y le iban a devolver las horas, entre comillas. Porque cuando pides que te devuelvan las horas, tienen que cubrir. Entonces es como un círculo. Claro, no se acababa nunca. Que para mí es injusto, porque te decía, yo trabajo en salud, además. Por ejemplo, yo llevo 10 años trabajando, y de esos 10 años ya he subido 4 grados. Y él tenía 24 y subió solo 1. No, la carrera está... No, es una carrera que no avanzaba, no había un y esas son las incentivo. injusticias que él también veía. Entonces... comparábamos, claro, nuestros diferentes trabajos, pero también hace como 24 años con contrato plazo fijo. Te quiero invitar a que tomemos aire los dos y pensemos en lo que sucedió hace 14 días atrás, el 8 de marzo. Él estaba en el turno de noche. Le quedaban 4 minutos para salir. Estoy pensando justamente lo mismo. Le quedaban 4 minutos para terminar su trabajo. Y está en la losa. Están cerca de este, me imagino que era una especie de pallet con dinero, 32 millones de dólares, e ingresan estos delincuentes que todos vimos en los videos. ¿Cómo ocurrieron los hechos desde tu perspectiva? ¿Dónde estabas tú? ¿Quién te avisó? ¿Cómo sucedió todo esto? Fue tan nefasto, en verdad. Yo estaba trabajando y me llaman por teléfono, un número que no conocía. Me dice que una compañera de Claudio, que necesita hablar conmigo, dónde estoy, si puedo conversar. Le digo, estoy trabajando, pero es cerca, pero dígame. Me dice, no, es que hubo un accidente en el aeropuerto, entonces te vamos a buscar. Y yo, ok, pero Claudio está bien, porque alguna vez también me llamaron y Claudio se quién y lo fueron a dejar. Entonces, ya, pero jamás se me pasó. Y me dice, no conversamos allá. Ya, chuta, es como, ok, pero corto, y me suelta el teléfono en un segundo. Y me dice, estoy hablando de la GAC para darnos todo nuestro apoyo. Y yo, ¿apoyo por qué? No la vamos a dejar sola, cuente con nosotros. Pero ¿qué pasó? No, me lo estoy llamando por lo de su marido, le vamos a dar todo nuestro apoyo. Yo ya ahí mi nivel es como, ¿qué pasó? Dígame por qué nadie me dice nada, y empecé a gritarle, ¿qué pasó con Claudio? Dígame si está bien, ¿qué le pasó? Y me dice, voy a averiguar y le aviso.
o sea, te adelantan algo, te dan una especie de pésame, te dicen que van a estar contigo, Claro. pero no te informan ni te confirman nada. No. Y ahí colgaba el teléfono, veo la pantalla de mi computador, un avión, decía muerto. Suena mi teléfono de nuevo, me llama el papá de mi hijo con quien no hablo y yo ya que me dicen que me van a dar el apoyo, veo eso, el papá de mi hijo, así como que le contesto y le digo Miguel y me dice negra y yo le digo así como dime que no. Le dije así, dime que no. Me dice, es que negra, dime que no. Y me dice, no te puedo mentir. Y me dice, es Claudio. Y yo y ahí me fui al suelo. Me fui al suelo, lloré, grité. En ese instante me llamó mi hermana, porque cada vez que pasa algo en el aeropuerto me llaman por teléfono si Claudio estaba en turno. Y yo le empiezo a gritar a mi hermana por teléfono. Me dice, voy para tu trabajo. Llega mi mamá, llega mi papá, llegan mis jefes y llegan estas compañeras de Claudio a verme. Entonces yo las miro y le digo, dime que no, dime que Claudio está grave, dime que se equivocaron. Y me abraza, me dice que no, que efectivamente fue Claudio. Y le decía, por favor, no puedo creerlo, es como, dime que se equivocaron. Y me llevan al aeropuerto. Me llevan al aeropuerto, nos pasan a una sala y nos tienen esperando un rato. Después nos trasladan a otro lado, más cerca de la losa, donde supuestamente íbamos a poder ver a Claudio. Llega el general y me dice, bueno, como que lo lamentaban, que mi marido no era un héroe. Y yo hasta ese entonces le digo, héroe en mi casa todos los días. Héroe con sus hijos, héroe en su familia. ¿Por qué héroe aquí? No entiendo nada. Yo ahí ya no entendía nada. Llega su mejor amigo, que es compañero de trabajo de él, me abraza llorando, me dice, Role, perdón, yo no estaba, perdón. Y yo le digo, pero Eric, ¿qué pasó? Y me dice, Role, hubo un asalto en el aeropuerto, entraron y le dispararon a Claudia. Me dijo, y cayó. Los compañeros lo intentaban reanimar y obviamente nada. Y ahí tuve la explicación de qué pasó. Un amigo del compañero de trabajo de él. Sí. Cuando han pasado algunos días de todo esto, tan chocante para un ser humano, ¿cierto? Me imagino que has podido reflexionar un poco o analizar quién le falló a Claudio. Si tú pudieras intuir, ¿quién falló? ¿Falló la DGAC? ¿Fallaron quienes idearon los protocolos de seguridad? ¿Fallaron quienes durante muchísimo tiempo no les entregaron las herramientas o los elementos de seguridad? ¿Quién le falló a Claudio? O sea, yo creo que es toda una cadena de negligencias completa. Desde que no lo escuchan sus requerimientos básicos, desde que se lo hayan advertido, porque de hecho el mejor amigo se lo dijo en la cara al general, le dijo, esto va a pasar, vamos a tener bajas, vamos a tener enfrentamiento armado, ¿y qué vamos a hacer? ¿A qué general? Al general de la FAT. Al general de la Fuerza Aérea No que está recuerdo el cargo. apellido en verdad ahora, pero el que estaba El ahí a general que está a cargo de la Sí. dirección, que es el director general Sí. de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Entonces, para mí son todos los negligentes que no escucharon los requerimientos, son todos los que no hicieron nada, son todos los que vieron la falencia y no hicieron nada. Porque yo les dije, al otro día de esto, yo vi una camioneta cruzada en el mismo portón y esa fue su medida de seguridad. No Claro, la creo. el general, si no me falla la memoria, me puedo estar equivocando, el general Jorquera, que está a cargo, Sí. que está a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Él plantea que, claro, los delincuentes logran pasar la primera línea o la primera valla, pero no logran con la segunda. La segunda era mi marido. La segunda era Claudio. Yo se lo dije. Le dije, usted hoy día da entrevista que se frustró el robo. Porque esa es la noticia. Se frustró el robo, lo logramos frustrar, traspasaron la primera línea, pero no la segunda. Pero explique que la primera es una reja de alambre y explique que la segunda es mi marido. Y no hay más. La segunda es mi marido. Sí. Y no se frustró un robo. Claudio evitó más muertes. Porque te aseguro que Claudio no está defendiendo la plata ahí. Está defendiendo gente porque en su velorio apareció una niña y me dice, fue a dar el pésame y me dice, yo estaba ahí, me dijo. Su marido me gritó, alerta roja, corre, escóndete.
Claudio le dijo a una chica de la DGAC, No, de la empresa de Valorado, de la empresa de valores, de Brinks. escóndete, corre. No sé si has tenido acceso a algo de la investigación de lo que pasó esa mañana. No, ¿Su armamento funcionó correctamente? creo que no. Es que en verdad no tengo acceso a esas cosas. Sé que en la aeronáutica tienen que hacer un sumario, estaban en un sumario, pero también tengo contactos con los amigos de él que también el sumario está haciendo, lo quieren como rebatir el que está a cargo porque tiene lazos con el jefe de seguridad. Entonces, pues yo te digo, ha sido nefasto todo, desde su carrera funcionaria, desde cómo me avisan, desde ahora, último también. Entonces, todo ha sido para mí nefasto, Sí. todo. Yo creo que nuestro país no se puede permitir una investigación extraña, una investigación gris. Aquí tiene que haber total transparencia. Las entidades tienen que operar como corresponde. Porque ¿cómo pones a hacer un sumario a una persona que tiene un cargo más bajo que el que es el responsable? Sí. Para mí hoy día tiene que ser una persona externa, alguien de Contraloría que vea en verdad de afuera. Yo no puedo hacerte un sumario a ti si tú eres mi jefe. Entonces, desde ahí también es todo. Sí. ¿Cachai? ¿Ha recibido algún apoyo? ¿Quién hoy día, qué institución está a cargo de entregarles contención a ti, Rolena, y a tus hijos? Del Estado, la Unidad de Apoyo a Víctimas. Ya. Ellos, que dependen como del Ministerio del Interior o algo así, no me supieron explicar bien, como la Oficina de Apoyo a Víctimas, Ya. que tiene que ver con todas las cosas que han sido hechos violentos. De la DGAC fue como, nos citaron a Recursos Humanos a decirnos que el hijo menor de Claudio, el hijo menor biológico que él heredó, como es menor de 24, él tiene derecho a una pensión hasta los 24, siempre y cuando sea soltero y siga estudiando. Y ahí vuelve mi rabia, porque nosotros nos atendemos con un beneficio de bienestar de ellos, dental, por ejemplo. Ya. Y le preguntamos si podíamos seguir, no, porque ya el funcionario ya no está trabajando. Entonces, mi rabia es, me lo mataron ahí. Y me lo mataron no por culpa de él, sino por la poca seguridad que tenían ellos, por los pocos implementos que tenían ellos. Ese día le faltaba gente. Y si no está trabajando, es porque perdió la vida. Porque ni siquiera la perdió, se la quitaron. Se la quitaron allá. Se la quitaron, es verdad. Tienes toda la razón. ¿Cachai? Entonces es eso. Y le digo ya. Tú como viuda, perdón, no, hay mucha gente que le puede saltar la duda mientras nos está viendo. ¿Tú como viuda no recibes nada? No, porque legalmente no estábamos casados. Por el hecho de que legalmente no estaban casados. Claro, pero si lo veo así como en el hecho, claro, yo soy su señora. O sea, ¿a quién le avisaron? Claro. A mí. No, totalmente. ¿A quién llaman Sí. a Recursos Humanos? A Sí. mí. Estoy de acuerdo contigo. ¿Cachai? Entonces, también creo que es pésimo todo. Me dice, no, es que es lo legal. Yo digo, ya, ok, pero en mi mente, ¿y lo legal de mi marido? Y lo que le correspondía a él. Claro. Su defensa, Sí. sus cosas Su seguridad, básicas para su integridad. trabajar, ¿dónde están? Ahí no es lo legal. Rolena, me conmovió mucho al comienzo cuando me dijiste que estabas aquí por él porque eras Sí. su voz. Yo te ofrezco que tú plantees ahora lo que más necesites, lo que más te salga del corazón al momento de despedir nuestra conversación. Yo espero que las jefaturas tomen en cuenta lo que dicen su asociación, sus dirigentes. ¿Quiénes más que ellos saben sus falencias? Yo no puedo preguntarle a un externo si él no hace ese trabajo, si él lo supervisa, sino los mismos que realizan las funciones. Ellos mismos saben que mira, tenían casetas sin luz, casetas sin lo básico, ¿cachai? Entonces, ¿quiénes más que ellos pueden dar sus falencias? Ni siquiera te están pidiendo cosas, nada. Claro. Es lo básico para trabajar. Lo básico para trabajar. Y claro, ellos hoy día deben estar muy molestos porque yo estoy exponiendo todo esto, porque el aeropuerto hoy día se está viendo en todo el mundo como lo más inseguro, porque está evidenciado sus rejas, está evidenciado lo fácil que es entrar, porque no era el portón, porque si no botas el portón, más allá vas y es una reja igual, que la bota un auto. Mi marido hacía perímetro, daba vueltas y me decía, no, pucha, no es un domingo tranquilo entre un auto. Y yo, ¿pero cómo? No, venía exceso de velocidad, pasa. No, que venía curado, pasa. Entonces, eso seguramente hoy día a la Dirección General de Aeronáutica Civil les molesta.
Pero es la si yo no verdad. hago esto, va a seguir y yo no necesito que vuelva a pasar, yo no necesito que la muerte de mi marido sea en vano. Esto es lo que él luchó siempre, esto es lo que él me advirtió. Y esto es lo que él me dijo. Y si no escuchan a sus mismos trabajadores de sus falencias, ¿quién más les va a decir? Sí. Tú hoy día estás tomando la posta de lo que él siempre comunicó, de lo que él Sí, siempre claro. dijo, de lo que él siempre denunció. Yo siento que él no va a descansar en paz hasta que algo se haga. Y esa es mi lucha, que él descanse en paz. Que él pueda tener su tranquilidad, que si no lo escucharon antes, me escuchen a mí hoy día. Me escuchen a mí porque él ya no puede estar acá. Rolena, te quiero agradecer que hayas tenido la gentileza, la generosidad de hablar con nosotros en momentos tan difíciles, tan duros, con la entereza con la que lo has hecho, con el aplomo con que lo has hecho. Él de me verdad. tiene en pie y siento que me tiene eso, porque yo soy su voz en lo que es por fuera y sus compañeros, sus dirigentes, son su voz adentro. Sí. Aquí estamos para lo que necesites. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Sí. Seguimos en contacto. Rolena Fres, la viuda de Claudio Villar, funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, a quien le quitaron la vida la mañana del 8 de marzo de este año en el aeropuerto de Santiago. Despedimos el programa del día de hoy con una sensación triste, con una sensación de profundo dolor, pero esperanzados de que la experiencia de una familia como la de Rolena y la de Claudio sirva para que quienes tienen que tomar las medidas que corresponde para proteger a los pasajeros, a los trabajadores, a quienes están en el aeropuerto, por fin se hagan realidad. Gracias por estar ahí. Nos vemos.